Hola, buenos días. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, nos ayude, nos continúe respaldando. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad, dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios y por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo. Dándole gracias a Dios por tener el control de mi vida. Dándole gracias a mi Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios por lo que me da, por lo que hace en mí, por lo que hace a través de mí, por todo lo que ha hecho y por todo lo que seguirá haciendo. Dándole gracias a Dios por lo que me da y aún por lo que no me da. Porque Dios en su infinita sabiduría y en su infinito amor sabrá por qué no tengo eso que desea mi carne. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando. En esta ocasión le corresponde a las cosas de la carne. Dice la palabra de Dios en Colosenses 3:17 que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a desarrollar esta enseñanza. Las cosas de la carne. La carne tiene muchas salidas. Hemos aprendido que es hostil a Dios y no puede agradarle en ningún modo. Sin embargo, ni el creyente ni el pecador pueden valorar genuinamente la absoluta inutilidad, perversidad y contaminación de la carne, de la manera en que la ve Dios, sino se lo muestra el Espíritu Santo. Gloria a Dios. El creyente como tal no puede ver a la carne como la ve Dios si no le ha sido revelada la verdadera posición, la verdadera inutilidad, la verdadera condición de la carne. Si no le ha sido revelada al hombre o al creyente por el Espíritu Santo, no conoceremos la verdadera condición de la carne, si no ha sido revelada por el Espíritu Santo. Solo cuando Dios por su Espíritu ha revelado al hombre la verdadera condición de la carne, tal como Dios la ve, podrá enfrentarse a la carne. Debemos ver de manera auténtica cuál es la condición espiritual de la carne, solo a través de la revelación del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Las manifestaciones de la carne son bien conocidas. Si el hombre es riguroso consigo mismo y se niega a seguir como acostumbraba los deseos del cuerpo y de la mente, se dará cuenta con facilidad lo sucias que son estas manifestaciones, las manifestaciones de la carne. Efesios 2:3. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. Efesios 2:3. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Entre los cuales, en el nombre de Jesús, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Gloria a Dios. Cuando el hombre en su ignorancia y en su carnalidad
somos dominados por la carne, entonces éramos hijos de desobediencia, éramos hijos de ira. Arrastramos las consecuencias de, de las manifestaciones de la carne. Dice la palabra que el fruto del pecado es muerte. Entonces, éramos hijos de desobediencia y de ira. Y como tal, lo que nos correspondía y lo que esperábamos era la muerte. Gloria a Dios. Se dará cuenta con facilidad de lo sucias que son estas manifestaciones. La carta de Pablo a los Gálatas da una lista de estos pecados de la carne, para que nadie pueda confundirse. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, enemistad, pugnas, celos, ira, egoísmo, disensión, espíritu de partido, literalmente secta, envidia, embriaguez, orgía y cosas así. Eso queda en Gálatas 5, 19 al 21. Gloria a Dios. En esta enumeración, el apóstol afirma que las obras de la carne son evidentes. Gloria a Dios. Todo aquel que esté dispuesto a comprenderlo, las reconocerá sin dudar. Sin dudar. Para descubrir si es de la carne, solo tiene que preguntarse si está haciendo alguna de estas obras de la carne. Claro que no hay que hacer todas las de la lista para ser carnal. Con solamente atribuirse una de las que presenta el libro de Gálatas, una de las obras de la carne, entonces evidentemente seremos carnales. Gloria a Dios. Simplemente con que se haga alguna de ellas basta para afirmar sin lugar a duda que es carnal. Porque ¿cómo podría ser alguna de ellas si la carne ya hubiese renunciado su dominio? Gloria a Dios. La presencia de una obra de la carne demuestra la existencia de la carne. Gloria a Dios. La presencia de una obra de la carne en nuestra alma o en nuestro fruto, eso da evidencia de lo que es el dominio de la carne en el alma. Gloria a Dios. Se puede dividir estas obras de la carne en 5 grupos. Se puede dividir estas obras de la carne en 5 grupos. 1. Pecados que manchan el cuerpo, tales como la inmoralidad, la impureza, el libertinaje. Gloria a Dios. 2. Comunicaciones sobrenaturales. Comunicaciones sobrenaturales pecaminosas con la fuerza satánica, tales como la idolatría, la brujería. Gloria a Dios. 3. Temperamento pecaminoso y sus peculiaridades, tales como enemistad, contienda, celos, ira. 4. Sectas y bandos religiosos, tales como egoísmo, las disensiones, el espíritu partidista, la envidia. Gloria a Dios. 5. Lascivia, tales como embriaguez, orgías. Cada una de estas especialmente observable. Los que las hacen son de la carne. Gloria a Dios. En estos 5 grupos distinguimos algunos pecados que son menos pecaminosos. Gloria a Dios. Y otros que ensucian más. Gloria a Dios. Pero a pesar de que podamos considerarlo más repugnante o más refinado, Dios revela que todos tienen la misma procedencia, la carne.
Como decía antes el apóstol Pablo, lo que nace de la carne es carne. Gloria a Dios. Independientemente que unos pecados sean menos graves a la ética humana, independientemente de nuestro parecer, al parecer de Dios, son de la carne, o sea que no pueden ser aprobados, estando totalmente descalificados esos pecados y reprobados. Gloria a Dios. Aquellos que cometen con frecuencia los pecados más envilecedores saben que son de la carne. Gloria a Dios. Sin embargo, qué difícil es sobre los que triunfan sobre estos pecados relativamente más envilecedores reconocer que son carnales. Hay personas habemos personas que evidenciamos estos frutos carnales que nos manchan, que nos contaminan, que en cierta forma nos avergüenzan. Reconocer que estamos dando frutos carnales es muy difícil. ¿Por qué? Porque el que conoce de estos frutos, el que conoce de estos frutos espirituales, entonces sabe que son muy bajos, que son muy avergonzantes dar este tipo de frutos. Entonces nos cuesta mucho reconocer que dichos frutos son de la carne y que necesitamos ayuda. Pero el primer paso para poder cambiar es reconocer. Si usted y yo no reconocemos una situación, no vamos a poder cambiarla. Gloria a Dios. Debemos reconocer abiertamente que necesitamos ayuda y pedirla. Pedirle a nuestro Señor Jesús, pedirle a su Santo Espíritu que nos ayude. Gloria a Dios. Acostumbra a considerarse superiores a los demás, como si no estuviesen según la carne. No comprenden que por muy civilizada que pueda resultar la experiencia, la carne sigue siendo carne. Independientemente que las obras de la carne sean aprobadas o sean buenas a la vista de la sociedad o de los humanos, siguen siendo frutos de la carne y están totalmente reprobados. La carne va a intentar por todos los medios de que el hombre le permita seguir ofreciendo sus frutos. Siempre va a intentar presentarnos los mejores frutos para que le permitamos continuar ejerciendo los frutos. Por ejemplo, el sentimiento o el amor hacia los amigos, hacia la familia, hacia en la solidaridad entre la familia, entre los amigos. Esas cosas se van a presentar para poder de manera sentimental movernos a aprobar cosas que realmente deberían ser desacreditadas porque vienen de la carne. Gloria a Dios. Un ejemplo, un hermano o una tía o un primo que ha tenido buenas relaciones con nosotros, entonces comete algún error. Ay, no, pero ese es el primo, eso es una tontería. Entonces justificamos el pecado y la transgresión, porque a través del sentimiento y de la emoción. Gloria a Dios. Y sabiendo que el sentimiento y la emoción no le puede agradar a Dios, porque eso tiene un origen carnal o almático. Gloria a Dios. Al comprender que por muy civilizada que pueda resistir la apariencia, carne sigue siendo carne.
Gloria a Dios. Pugnas, disensiones, espíritu partidista, envidia, dan una apariencia más limpia que inmoralidad, impureza, libertinaje, orgía. Aún así, todos son frutos del mismo árbol. Hemos de orar sobre estos 3 versículos hasta que se nos abran los ojos y nos veamos a nosotros mismos, que nos humillaremos por medio de la oración. Oremos hasta llorar con muchas lágrimas y aflijámonos por nuestros pecados, hasta reconocer que solo somos cristianos de nombre. Muchas veces es necesario que el Espíritu Santo nos confronte y nos redarguya de pecado para poder reconocer nuestra falta y reconocer nuestra verdadera condición. Gloria a Dios. Incluso cristianos espirituales, pero que nuestra vida sigue estando repleta de obras de la carne. Gloria a Dios. Muchas veces no llegamos a la plenitud del Espíritu Santo porque aunque intentamos permanecer conectados con el Espíritu Santo, entonces y recibimos transferencia de cualidades a nuestro espíritu, seguimos teniendo frutos que deben ser reconocidos y eliminados de manera gradual y progresiva para que pueda existir en usted y en mí la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué es la plenitud del Espíritu Santo? Que nuestro espíritu sea el que tome el control que el Espíritu Santo sea el que tome el control de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Gloria a Dios. Como tal, el espíritu no puede tocar directamente al cuerpo, pero sí transferir de manera gradual y progresiva su naturaleza, tomando en cuenta que el Espíritu Santo impregna nuestro espíritu y dicha naturaleza o llenura espiritual que hay del Espíritu Santo en nuestro espíritu puede ser impregnada, nuestra naturaleza espiritual, impregnada de manera gradual del alma a la carne también. Propiedades y virtudes espirituales que puedan llegar hasta nuestra carne, porque nuestro espíritu impregna nuestra alma y nuestra alma impregna nuestra carne de la naturaleza espiritual. Gloria a Dios. Ojalá oremos hasta que nuestros corazones se inflamen, dispuestos a eliminar todo lo que sea carnal. Gloria a Dios. El primer paso en la obra del Espíritu Santo es convencernos y declararnos culpables de nuestros pecados. Gloria a Dios. Dios permite que el Espíritu Santo pueda revelarnos nuestro pecado. Porque dice la palabra que Dios dice el conocimiento, que la ley de Dios fue introducida en el mundo con la finalidad de que el hombre fuese el padre creador de su propia conciencia a través de la voluntad de Dios en su palabra. O sea, así como nos juzga nuestra conciencia, nos juzga Dios. Entonces nuestra conciencia va a permitir que a través de la palabra de Dios nos demos cuenta cuáles cosas le agradan y cuáles cosas no le agradan, a través de la Biblia. Gloria a Dios. Así como sin la iluminación del Espíritu Santo, un pecador nunca verá la carnalidad, nunca verá la maldad de su pecado, y no huirá de la ira futura hacia la obediencia de Cristo, hacia la obediencia de su palabra. Gloria a Dios. También un creyente necesita ver su pecado por segunda vez.
Gloria a Dios. Un cristiano debería reprocharse a sí mismo su pecado. Un cristiano ya consciente y un cristiano que su espíritu ha sido avivado, de manera gradual y progresiva debe ir reconociendo la verdadera causa de la falta, de los errores, de las equivocaciones. Gloria a Dios. Un cristiano debería reprocharse a sí mismo su pecado. Entonces es algo que se llama autocrítica. Entonces cuando nos autocriticamos nuestras faltas, nuestros errores y reconocemos en dónde fue el punto de quiebra, el punto donde permitimos que nuestros propios pensamientos contaminaran nuestro ser o contaminaran nuestra conducta. Entonces cuando reconocemos verdaderamente cuál es la causa verdadera de nuestro pecado. Gloria a Dios. Un cristiano debería reprocharse a sí mismo su pecado. ¿Cómo podrá jamás ser espiritual si no se apercibe de lo perversa y despreciable que es su carne y no se detesta a sí mismo? Gloria a Dios. Como decía el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En Romanos 7 dice esto. Gloria a Dios. O sea como sea que pequemos, seguimos perteneciendo a la carne. Ahora es el momento de postrarnos humildemente ante Dios. Postrarnos humildemente ante Dios y pedir que nos ayude y que nos revele qué cosas le agrada y qué cosas no. Dice Malaquías 3:2 que Él es como jabón de lavador y como fuego purificador. Yo en mi oración devocional le presento yo uso esta fracción bíblica. Pues yo le digo, Señor, tú dices en tu palabra que tú eres como jabón de lavador y como fuego purificador. Yo te pido en esta hora que me laves en tu sangre y que me purifiques con tu fuego. Que quemes en mí todo lo que no sea tuyo, queme en mí todo lo que no te agrade, queme en mí todo lo que no te pertenece, purifícame. Porque tú lo dices en Malaquías 3:2, que tú eres como jabón de lavadores y como fuego purificador. Dispuesto a que el Espíritu Santo nos redarguya de nuevo de nuestros pecados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, hasta el día de mañana en la próxima presentación. Que el Señor Jesús pueda continuar revelándonos, pueda continuar guardándonos y pueda continuar guardándonos, pueda continuar revelándonos, iluminando nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Hasta mañana. Que el Señor Jesús le bendiga.